Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Levántate y Resplandece. Nosotros somos parte de la Iglesia del Señor y venimos a traer una palabra de edificación para sus vidas. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial, hermano Adrián, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias a nuestra audiencia por darse el tiempo de escucharnos, de escuchar lo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros, y también a nuestras autoridades que nos dan la oportunidad de poder estar aquí participando en esta herramienta, claro, tan importante, ¿verdad? Estamos muy emocionados porque está muy cerca nuestro seminario, ya se acerca el evento del Velódromo Olímpico. Si no estás familiarizado con esto, aquí en Ciudad de México vamos a tener un evento muy grande de evangelismo. Vamos a invitar a muchas personas que no conocen de Dios a ir al Velódromo Olímpico aquí en Ciudad de México para que conozcan de Dios. Se va a predicar la palabra, va a haber alabanza, va a haber muchas cosas, muchas sorpresas, y estamos muy emocionados por lo que Dios va a hacer el día 2 de agosto. Sí, fíjate que ya se siente mucha emoción, mucha alegría de poder participar, de poder recibir a nuestros hermanos en el seminario, poderles servir a los pastores, poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, como cobertura. Y la verdad sí está, vaya, o sea, ¿qué te puedo decir? No te lo puedes perder. Si eres parte de la cobertura, si eres parte de otra iglesia, el seminario no nada más está cerrado para nosotros como cobertura, sino también quieres crecer, quieres recibir algo fresco de parte de Dios, la visión, la información, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos como iglesia, pues estás invitado. Sí, el día de ayer, como equipo de jóvenes, salimos a evangelizar al centro de la Ciudad de México. Y la verdad es que a veces nos da miedo compartir, ¿no? Nos da miedo ir, sentimos que nos van a decir que va a pasar algo más. La verdad sí pasó, pero cuando regresamos con un corazón muy lleno por las personas que sí pudieron recibir la palabra. Los invitamos al Velódromo Olímpico y creemos que Dios está haciendo algo muy grande y muy bueno para este día, así que pues no te lo pierdas. Y creo que queda justo el tema con lo que vamos a vivir ese día, ¿no? Sí. Dice la fe que desbloquea el poder de Dios, y me encanta porque creo que para nosotros a veces como cristianos hay cosas que ya normalizamos, pero que no vemos que en realidad no es normal, ¿no? En pleno 2026, a 2000 años después de que Cristo viniera a la tierra, se sigue proclamando su nombre. Incluso va a haber una capacidad más o menos de 8,000 personas, tengo entendido, ahí en el velódromo, 8,000 personas alabando y proclamando el nombre de Jesús. Se me hace que no es algo normal, sino que viene algo de poder de Dios detrás de eso. Sí, fíjate que precisamente, vaya, yo me preguntaba, ¿verdad? Me cuestionaba varias veces cuando se dio la noticia y decía, wow, o sea, qué hermoso. Y la pregunta, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo va a salir para esto? ¿Cómo va a salir para aquello? En el buen sentido, como miembro, como célula, como supervisor, como equipo de trabajo ahí aquí en la iglesia. Vaya, son muchas cosas que a veces no dimensionamos, y como dices, se nos hace tan normal decir, pues vamos a hacer esto, ok. Pero a veces pensamos que todo va a salir por arte de magia, y no, o sea, hay que poner fe, porque sí puede haber recursos, sí pueden haber patrocinios, vamos a verlo de todas las maneras, ¿no? Incluso en lo secular hay gente que empieza de la nada con una pizca de fe, con una pizca de certeza, y eso los lleva, vaya, a hacer cosas grandes, ¿verdad? Pero sí, algo que tiene que tener, o que tenemos que tener como cuerpo de Cristo, es poder entender que aún mayores cosas nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Y esas cosas no nada más es en este caso, ¿no? O sea, llenar la iglesia, sino ir más allá a lo que el Señor, pues lo acabas de decir bien, muy acertadamente,
a pesar de que ya han pasado miles de años, 2000 años, el Señor sigue haciendo cosas. Y algo que algo que en los mensajes que le digo a los hermanos en las células o luego en algunas clases, ¿a quién no le gustaría de nosotros orar por alguien y que sanara, ¿no?, de cáncer? Que pudiéramos ver que Dios te está usando para eso. Que cuando tú des un consejo, pues ese consejo venga con una palabra de ciencia, una palabra de poder, una palabra que venga llena de sabiduría de parte de Dios, ¿no? Y creo que eso es algo importante, porque nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la promesa de Jesús, la que Él nos dio, que por la fe dice que lograremos cosas más grandes que las que Él hizo. Y eso no es nada más literatura cuando lo leemos. Sí. O sea, en realidad son palabras de Él, y decía un predicador, y esas palabras están en rojito en algunas Biblias, así que son muy, muy, muy importantes, claro, ¿no? Que sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que nosotros, como hijos de Dios, nosotros estamos en una condición diferente, no privilegiada, y no en el sentido malo de decir, yo soy de la élite y tú no, sino que en un lugar privilegiado, porque hoy ya el Espíritu de Dios es el que está en nosotros, está con nosotros, y es el que opera en nosotros. Entonces, si nosotros no podemos entender que como hijos de Dios tenemos ese poder, entonces vamos a seguir viviendo bajo, lo voy a decir así, bajo el juicio, bajo el menosprecio, bajo la derrota, bajo la duda, bajo la esclavitud incluso de nuestra propia mentalidad. Sí, recientemente en la célula de jóvenes que tenemos ahí en mi casa estábamos hablando justamente de este versículo. Y a mí me encanta ponerlo de ejemplo con Spider-Man o con los superhéroes, porque a mí me encantan los superhéroes. Pero me gusta porque en Spider-Man dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se lo dice el tío Ben a Spider-Man. Y me gusta esa frase porque nosotros recibimos poder por parte del Espíritu Santo desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Jesús nos hace sus hijos, y por ende el ser sus hijos lleva este gran poder que viene respaldado detrás de que somos sus hijos. Y con este poder recibimos una responsabilidad de usarlo para el reino de Dios. Creo que a veces cuando somos sus hijos o somos adoptados, nos conformamos simplemente con el hecho de que, bueno, ya Dios es mi padre y ya me va a dar todo lo que yo necesito, ya voy a estar bien. Y a veces lo vemos desde una forma un poco egoísta, de ya lo tengo yo y ya es suficiente. Y no utilizamos este poder para llevarlo a otros. Aquí en el tema que estamos viendo dice: el que cree en mí. Habla de el que cree, o sea, habla de que la fe es la que puede hacer que este poder se manifieste sobre nuestras vidas. Y si nosotros creemos que Dios nos ha enviado a esta tierra con un propósito, entonces esa fe tiene que venir con la fe de que Dios nos respalda a través de su Espíritu Santo. Y el poder de su Espíritu Santo va a ser el que va a hacer todas las cosas, aunque tengan que ser sobrenaturales para que las demás personas lo vean y crean también. Así es. Hay dos puntos importantes, lo acabas de decir. El que cree en mí. O sea, a veces nosotros confiamos en que ya sabemos algunas cosas, pero el saberlo no es igual que creer. O sea, el saberlo podría ser la información de lo que Dios hizo. O sea, tú sabes que Dios, a través de la Escritura, cuando incluso en las iglesias tradicionales, en las sectas, incluso en las universidades donde se estudia la Biblia como literatura, como historicidad, ¿verdad? Ellos saben quién es Jesús en el sentido histórico, en el sentido, religioso, tradicionalista. O sea, todos saben que Jesús le dio de comer a 5,000, ¿no?
Todos saben que Jesús fue, vaya, históricamente las universidades dicen el hombre más sabio del mundo, ¿no? El mejor pensador. Incluso algunos de los presidentes, el presidente anterior decía que Jesús fue el más humanista, ¿no? Pero otra cosa es creer en Jesús. Creer que Jesús resucitó de los muertos, creer que Jesús se levantó, ¿verdad?, al tercer día, creer que por Jesús tú y yo somos salvos, creer que en el nombre de Jesús todas las cosas que le pidamos al Padre pueden ser hechas. Y ahí hay una gran diferencia. Y muchos de nosotros, cuando nos predican, yo ya sé de Dios. Sí, pero ¿crees que Él puede salvarte de la condenación eterna? ¿Puedes creer que Él puede, sanarte? ¿Puedes creer que Él puede suplirte? ¿Puedes creer que Él es la fuente de toda la sabiduría, del conocimiento? Que por el poder de su palabra toda la creación se sustenta. O sea, no es meramente tengo el conocimiento, sino verdaderamente creer que eso que dice en la Escritura no es obsoleto para nuestros días, sino es algo real. Claro. Entonces, tú y yo podemos ser un instrumento de Dios si lo creemos, porque eso es lo que dijo Él. Si en la Escritura dice que en su nombre vamos a echar fuera demonios, pues en su nombre los echamos fuera, ¿no? Sí, claro. Si en la Escritura dice que en su nombre nosotros haremos mayores cosas que las que Él hizo, es porque es una promesa real, no es algo que solamente está ahí escrito, ¿no? Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. O sea, tú y yo podemos hacer cosas mayores que Jesús hizo. ¿Cómo crees? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que hoy está en nosotros. O sea, no es que, por eso decía hace rato, no es que somos la élite en un sentido de arrogancia o de vanidad, ¿no? Sino que somos algo diferente porque el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerlo, nos ha dado la oportunidad de abrir nuestro entendimiento, porque tampoco se trata de, yo ya sé más, o yo tengo más conocimiento, o esto sí, yo creo esto, no. O sea, la palabra de Dios es específica, es clara, es práctica, y dice aquí, las obras de Jesús durante su ministerio se diferencian, se refieren a, dice, su obra redentora de salvación, sanidad, enseñanza y liberación. Amén. Entonces son 4 cosas que nosotros podemos ir practicando. Tú como creyente que tienes un mes, 2 meses, una semana, si tú confiesas a Jesús en tu corazón y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, es evidente que algo en ti va a operar. Por eso muchos, cuando alguien empieza cuando alguien nace de nuevo y le decimos lee la Biblia, no, es que yo ya la leí, sí, pero es que en un contexto terrenal, pero no en un contexto verdaderamente espiritual, donde la palabra se hace viva y eficaz en tu vida. ¿Para qué? Para que ahora tú comprendas que todo lo que está escrito ahí es precisamente para que tu vida sea bendecida. No es para que tú tengas pues el carro del año, esto, o sea, si viene por ende, ¿no? Si viene por ende el éxito, porque tu vida va a empezar a tener un orden, pero el fin no es ese. El fin es que nosotros busquemos las cosas del reino. O sea, Jesús buscaba, Jesús humanamente en su humanidad vino para sacrificarse, vino para una obra de salvación redentora, ¿sí? Vino para que el reino de Dios se estableciera. Si lo más importante para Jesús hubiera sido hacer una utopía donde nadie sufriera, donde nadie se quedara sin hambre, no hubiera habido salvación, no hubiera habido redentor. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender
que la importancia de las obras en fe son el resultado de tu convicción. Sí, sobre todo que, como dices, si nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios, encontraremos cuáles eran las verdaderas motivaciones y lo que verdaderamente había en el corazón de Jesús. Y recientemente estaba volviendo a leer esta historia de la mujer samaritana. Uh-huh. Cuando la mujer samaritana va y empieza a contarle a todos los que conocía ahí en Samaria que el Cristo había llegado, que estaba ahí, llegan los discípulos con Jesús y le dicen: Jesús, no atiendas ahorita a los samaritanos, te trajimos de comer, uh-huh. Come primero. Y dice: no, mi alimento no solamente uh-huh. es ese. Y los discípulos como que no entendieron y dijeron: ¿alguien le trajo de comer uh-huh. o por qué no quiere comer? Y Jesús, en una posición de autoridad, les dice que su alimento es cumplir la voluntad del Padre en la tierra. Y me encantó esa frase, ese versículo, esa parte de Jesús, porque me hace entender que sobre todas las cosas para Jesús, sobre su comodidad, y siendo humano, o sea, siendo humana, yo cuando no he comido y ya han pasado 2 horas de mi hora de comida, ya estoy de malas, ya quiero comer. Y creo que Jesús, siendo humano, pudo despojarse de riquezas, del cielo incluso, ¿no? Siendo rey, siendo todopoderoso, viene a ser humano en una condición pues que no todos dirían: wow, fue la mejor, y vivía en un penthouse y tenía piscina, ¿no? Y todos los días se la pasaba increíble. Creo que Jesús hizo todo eso porque para Él nosotros somos importantes. Nuestra relación con Él era importante y lo que Él quería era que nosotros tuviéramos la vida eterna y pasáramos la eternidad con Él. Y ese fue el propósito de todo lo que Él hizo en esta tierra. Uh-huh. Y cuando nosotros comprendemos eso, entendemos que todo lo que nosotros hagamos ahora tiene que ir dirigido hacia ese mismo propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra, que fue morir por lo que se había perdido, venir por lo que se había perdido. Y yo admiro demasiado a los misioneros, a la gente que deja toda su comodidad para ir a lugares donde efectivamente tal vez no va a ser fácil, donde va a pasar hambre, van a pasar momentos difíciles, pero lo hacen para cumplir la voluntad de Dios. Y en medio de esa fe, de creer que Dios los va a respaldar, es donde ven ese poder del Espíritu Santo manifestarse. Así es, así es. La importancia de las obras en fe, habíamos dicho algo muy importante, lo que acabas de decir, sobre las personas que van, sobre la persona de Jesús, de cómo nos ha enseñado a despojarnos de cosas, vaya, que, o sea, no está mal, vaya, querer tener o querer o sea, en el sentido, pero si tú o yo como hijo de Dios, el Señor te está pidiendo pues un paso más allá. Entonces, yo a varios hermanos que yo en fe, porque también es en fe, yo le digo, en este tiempo no te toca tal vez trabajar en esta área, ¿no? Ahorita prepárate, fórmate, deja que Dios sane, deja que Dios te traiga paz, porque esto va a ser medular para tu camino más adelante. ¿Por qué? La importancia de que nosotros hagamos las obras es de que en aquellos días el Señor, a muchos le dirán: Señor, en tu nombre hice tantas cosas, pero pues no los va a conocer. ¿Por qué? Son cosas muy, muy simples las que Él le dice, cosas muy prácticas. O sea, todos los extremos, aún en Cristo, te pueden llevar a una perdición. ¿Y por qué digo aún en Cristo te pueden llevar a una perdición? Porque incluso aquellos que el Señor Jesús en aquellos días no conozca, van a ser hombres que tuvieron la intención de hacerlo en su nombre. Y en su nombre hicieron muchas cosas, pero no cumplieron con lo más básico y lo más fundamental, que es el cristianismo. Porque a los que les dijo: ven, pasa
y gózate en el gozo de tu Señor, fueron cosas prácticas. Tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Tuve frío y en cosas prácticas. Que el conocimiento y que muchas cosas a veces, incluso a veces esta parte de magnificar ciertos milagros, a veces nos desenfocan de lo más importante. Lo más importante es poder cuidar, a tu hermano, cuidar a aquellos que lo necesitan, aquellos que, o sea, ser discípulos, ¿no? Claro que o sea, despojarte de tu ego, de tu poder, humanamente hablando, porque ellos con la frase que iniciaron, en tu nombre hicimos, echamos. Entonces, muchas de las veces no necesitas anunciar lo que estás haciendo, porque muchas de las veces desbloquear el poder de Dios, muchas de las veces empieza sin decir nada, solamente creyendo. Por eso la fe, por eso la importancia de las obras en fe. Claro. Porque sin fe, pues es imposible agradar a Dios. O sea, no es nada más creo, sino a eso que crees, ponle la fe. ¿De qué? De que Dios lo va a hacer. ¿Cómo yo puedo creer que voy a tener un mejor futuro? Porque tengo fe en que aquel que tiene el poder de llamar las cosas que no son como si ya fueran, las va a hacer. O sea, muchos de los que nos ven, puede que vengas de familias disfuncionales, puede que estés pasando por cáncer, por enfermedades que tal vez a los ojos de la ciencia ya no tienen cura, pero tú ya crees en alguien, pero ahora ponle fe en eso que crees. O sea, en la persona de Jesucristo. Dile, Señor, pues tú eres el que puede, le decía a un hermano, tú, ¿qué no has leído donde dice que se tenía que pagar impuestos y el Señor le dijo al primer pez que pesques, va a tener para ti y para mí, paga lo que nos toca? Sí. O sea, imagínate a ese grado, a ese grado de vivir de fe, de desbloquear esa parte, ¿no? Yo le decía a mi esposa, que una vez estaba caminando y teníamos que hacer algunos pagos, y yo le decía, mira, Señor, tú sabes que lo que yo necesito, no quiero que eso me robe la paz, porque si me roba la paz, obviamente yo no puedo atender bien a mi esposa, yo no puedo estar bien con mi hija, no puedo hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y aún así, con todo eso que yo tengo que hacer, tú sabes lo que yo necesito. Sí, tú sabes cuánto yo necesito, y vaya, pareció que no pasó mucho tiempo y Dios empezó a suplir. Entonces, pero yo con una tranquilidad de decir, mira, Señor, confío en ti. O sea, ¿a qué me voy a aferrar? O sea, esa siempre ha sido mi pregunta, porque fuimos llamados a hacer más. ¿A qué me voy a aferrar? La misma palabra dice, o sea, te lo voy a parafrasear, pues pobre de aquel que confía más en sus carros, en un rey, en una persona, ¿no? Uh-huh. Pobre de aquel que tiene toda su fe puesta en eso, en su poder, en su habilidad, en su inteligencia. O sea, y precisamente yo creo que la fe que desbloquea el poder de Dios bloquea el querer ser aceptado por todos, el querer buscar su validación en todos. Claro. Porque ya no busca la validación del hombre, ya busca la validación de Dios. Sí. Y no te quiere decir que seas un rebelde y que seas un amargado, no, o sea, va junto con pegado. Cuando tú entiendes que fuimos llamados a más, la validación va a provenir de Dios. Y esa validación es lo que lo vamos a unir con lo que dice
el Señor en aquellos días, muchos me dirán, pero empiezas a hacer unas obras diferentes, tu misión empieza a tener otro sentido. ¿Por qué vas a adquirir conocimiento? Empieza a tener otra razón de ser, para ayudar, para bendecir, para enseñar, Claro. para poder hacer más. Y de la misma manera, porque tú estás buscando la validación de Dios, no estás buscando la validación de los demás, no estás esperando a que te den el aplauso, aunque es padre a veces que te den el aplauso, claro que sí, a quien no le gusta que le den una estrellita, ¿no? Pero es más hermoso poder saber que Jesús nos dejó hoy la oportunidad de hacer algo más grande. Porque cuando, decía un predicador, todos venimos a esta tierra para ser olvidados, porque vamos a pasar. Sí, pero es verdad. Pero los hijos de Dios venimos a esta tierra para vivir para aquel que nunca va a ser olvidado. Fíjate algo bien hermoso que me voló la cabeza. Porque sí, o sea, tú y yo no somos, o sea, no es que no valgamos, no me malinterpreten, no quisiera que se escuchara así, pero tú y yo meramente vamos a hacer algo que ¿cuántos años crees que nos recuerden? ¿100? ¿200? A lo máximo. ¿No? Y la ¿Sí? historia, ¿no? Pero en realidad el que nunca va a pasar y el que siempre es y va a ser y fue, ese es para quien nosotros hoy estamos sirviendo y estamos conociendo. Entonces, una de las cosas importantes, durante su ministerio sanó a enfermos de todo tipo, resucitó muertos, alimentó a miles con poco y mucho más. Claro. Decía la escritura, dice el Evangelio de Juan, que si se buscara recopilar todo lo que hizo el Señor Jesús, no alcanzarían todos los libros de una biblioteca, de llenarlos, o sea, no alcanzaría el material. La cantidad que hizo Jesús fue impresionante, pero el mismo Señor Jesús nos dejó algo algo realista. Sí, me encanta que dice, mayores cosas a las que yo he hecho, harán. Uh-huh. Y creo que algo muy importante que nos platicaba el hermano Adrián, hablaba sobre la relación con Dios, y creo que es un punto muy increíble, porque podemos hacer, pero al final no conocer a Dios realmente. Y creo que conocer a Dios debería ser la reacción de hacer. Uh-huh. Sí, es el resultado. Nuestra relación debe ser el resultado de hacer. Y esta parte también es muy importante, la que decía el hermano de que nosotros vamos a vivir en fe. Uh-huh. Me parece muy increíble, porque cuando nosotros entendemos el propósito y diseño por el que fuimos creados, entonces empezamos a vivir una vida con propósito, ¿no?, en esta tierra. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, es ahí cuando el poder de Dios se nos respalda. Un versículo en Romanos 8:19 que me gusta mucho, que dice: porque el anhelo ardiente de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y me encantaba esa parte que decía el hermano, pues todos vamos a morir, al final vamos a terminar de estar en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice que espera la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación será cuando nosotros nos levantemos y empecemos a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, respaldados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, la manifestación de los hijos de Dios se va a cumplir. Me encanta porque he estado viendo mucho en redes sociales como aquí en Ciudad de México se han levantado muchos hijos de Dios. Todos los sábados, creo, en la tarde-noche, hay un altar de adoración en Coyoacán. De hecho, le platiqué a mi mamá y le digo, tengo tantas ganas de ir. Y ahí invitan a cualquier persona que sea de cualquier iglesia que esté cerca en Ciudad de México a adorar todos los sábados. El día de ayer que fuimos a predicar al centro,
unos chicos nos dijeron, sí, hay unos chavos que vienen cada 8 días aquí al centro y predican de la palabra. Y estuvieron diciendo varias personas que ya les han compartido, que ya les han hablado, y eso me hace saber que la manifestación de los hijos de Dios se está cumpliendo. Así. Me hace sentir pues feliz de que estamos levantándonos como hijos de Dios, y cuando nosotros nos levantamos es cuando el poder de Dios nos respalda en lo que nosotros vamos a hacer. Así es, por eso es fundamental que nosotros, yo siempre recomiendo que nos preparemos, o sea, que estemos listos, que estemos atentos a lo que Dios quiere hacer. Yo le digo a algunos hermanos o a algunos jóvenes que nos dicen, no, es que yo quiero ser misionero, sí, pero empieza desde tu colonia, o sea, al final, o sea, cualquier lugar donde cualquier persona que no ha escuchado el evangelio necesita de un misionero, de alguien que vaya. Claro. Y puede ser ese tu vecino, entonces no vas a tener que ir tan lejos para cumplir el objetivo de aquel que tiene la misión de ir a compartir, que tiene el vamos a decirlo así, tiene la asignación de parte de Dios específica de ir para allá. Yo le digo a algunos amigos, le digo, si te vas a ir de misionero para ir, a vacacionar un mes, está bien, o sea, date la oportunidad, ya hay agencias que lo hacen, le digo, está bien, pero si quieres vivir la experiencia de que Dios te use, tal vez con otras personas, de los lugares que también tú puedes tener cerca. Claro. Porque vas a decir que como no saliste del país, no cumpliste tu misión de ser. Sí. No, o sea, al final, o sea, tenemos que entender que todo aquel que va a predicarle a alguien que no ha recibido a Jesús está cumpliendo con una encomienda. Sí, es verdad. O sea, y no se idealiza, es una realidad. O sea, ustedes que hicieron una obra con una misión de ir al centro de la Ciudad de México para predicar. Ya hay gente que ha escuchado. Ok, ¿dónde no han escuchado? Claro. ¿Dónde no han escuchado? Sí, tal vez en tu trabajo, en tu escuela, a tus vecinos. Exactamente. Incluso creo que el poder de Dios también se manifiesta cuando haces una obra buena, tal vez con tus vecinos. Ven que eres amable, que eres diferente, y a través de eso ellos creen. Eso ya es poder del Espíritu Santo. Sí, más que eso nada. Ya es poder. Entenderlo, o sea, de entender que nuestra obra es precisamente en los pequeños detalles, o sea, en los pequeños detalles. Hoy, nosotros entendemos algo que es muy cierto, y dice que en la iglesia primitiva tenían favor con los de la región, y aparte Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y es algo bien importante que nosotros como iglesia, nosotros como células, como equipo de trabajo, entendamos que nosotros tenemos no ganarnos el favor en el sentido de hay que complacerlo, no, o sea, que tu estilo de vida sea el testimonio para que la gente pueda voltearte a ver y diga, mira, ese brother, ve con ese brother, o sea, ese brother es cristiano, pero es buen cristiano, ¿no? Entonces, sí. Nosotros tenemos que buscar ese cambio, esa transformación. Tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo podemos activar el modo de poder ser esos agentes de poder de Dios visibles. Entonces, aquí no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si fuiste a la escuela, no fuiste a la escuela, no, si tú crees que Dios te puede utilizar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque, en el libro de los Hechos, ¿no? Sí. Históricamente, Felipe, cuando va con el etíope, se dice que a través de esa conversión,
eh, eh, el evangelio llegó a Etiopía, a África, algo impresionante. Sí, a veces vamos a ser el instrumento que llegue a la persona que va a llegar a muchos. Sí, que va a llevar a muchos. Entonces, tú no puedes, es más, ni siquiera puedes ponerte como juez de decir, a este sí le voy a predicar, a este no. No, incluso Dios te va a llevar con gente que nunca vas a pensar. Pero ahí es donde tú, si tienes ese llamado, si tienes la convicción, si tienes la fe en que Dios puede hacer algo contigo, déjate sorprender por Dios. Sí, déjate sorprender, porque vuelvo otra vez al punto. Muchos jóvenes dicen, no, es que yo tengo eso, yo tengo aquello. Sí, brother, pero pues no eres obediente en lo más básico. Sí, o sea, claro. no eres obediente en lo más básico. Y se puede como que idealizar tan fuerte. Y vaya, no te rompo, no les quito las alas. Le digo, bueno, el tiempo nos va a decir. Claro. O sea, cuando tú lo empieces a hacer, y algo que decían muchos, ¿no? ¿Quieres un ambiente de milagros en casa? Ponte a orar por los milagros. Ponte a clamar por los milagros y deja que Dios los haga. Dice, no es tu fuerza, sino el poder de Dios que puede actuar en tu vida. Amén. O sea, no va a ser tu fuerza, no va a ser tu inteligencia, vaya, no van a ser tus recursos. Es más, creo que la evidencia más clara es que cuando menos tienes es cuando Dios más hace. Sí. Cuando menos tienes es cuando Dios más hace. Sí, porque aún teniendo todo, a veces uno dice, pues ya lo tengo, ya. Y uno se para el cuello, lo hicimos porque pues ahora sí nos preparamos. Ahora sí hicimos porque ahora sí. No, a ver. Cada uno de nosotros sí nos vamos preparando en el buen sentido. Siendo estructurados, pero al final todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Sí, pues vamos a ir a una oración de fe. Si escuchaste este podcast y Dios tocó tu corazón a través de su Espíritu Santo y quieres tener este tipo de fe, la fe en la que realmente crees que Jesús murió y resucitó al tercer día, y puedes recibir este poder a través del Espíritu Santo, te vamos a pedir que cierres ahí tus ojos. Sí, y que repitas después de nosotros para que pases de ser creación a ser hijo. Si tienes duda de esto que estamos diciendo, te puedes comunicar con nosotros, puedes venir a la iglesia y te podemos dar seguimiento. Pero acompáñanos con esta oración y repite después de nosotros. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por dejarme escuchar de tu palabra. Quiero conocerte. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que el Padre te levantó de entre los muertos al tercer día. Límpiame, sáname, perdóname, y que seas tú reinando en mi ser. Sana todo dolor, toda enfermedad, todo rechazo, toda ira, toda contienda. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Una iglesia de fe, cumpliendo la gran comisión. Y recuerda, una familia por persona. Tú que hiciste esta oración, estamos esperándote aquí en la iglesia para recibirte, para darte más, enseñarte más sobre Jesús, para que puedas entender qué significa ser su hijo y puedas seguir a través de la fe. Van a estar apareciendo toda nuestra información ahí en pantalla. Puedes llamar o venir personalmente. Vamos a estar para atenderte aquí en la iglesia del Señor. Y la conclusión de este tema, ¿nos puede ayudar, hermano Adrián? Claro que sí. Hablábamos sobre, pues, que somos enviados, que tenemos una misión, que tenemos un propósito, que nuestra relación es un antes y un después para poder vivir en esta atmósfera de milagros, de prodigios,
de una vida que glorifique el nombre de Dios, porque pues, cada vez que pasa un milagro, pues Dios es glorificado, Dios es exaltado. Claro. Y creo que eso es una de las cosas que nosotros anhelamos ver cada día. Entonces debemos de activar nuestra fe y creer en el poder de Jesús para su obra a través de nosotros. Él va a hacer su obra a través de nosotros. E incluso la va a hacer aunque nosotros no queramos. ¿Por qué? Porque Él Dios, ya hizo un plan, ya tiene todo escrito, ya sabe lo que... Pero nos da la oportunidad de participar en eso. Entonces, yo personalmente no me quiero perder esa oportunidad de participar en eso, ¿verdad? Entonces, debemos de seguir con la expansión del Evangelio. Tenemos que seguir expandiendo el Evangelio y la salvación, sanidad, y la sanidad a muchos. Si tú tienes la oportunidad de, por ejemplo, esto, de ir a las misiones para dejar todo y establecerte en un lugar, dale gloria a Dios y toma la oportunidad y hazlo. Si tienes la oportunidad de visitar regiones, pueblos, también date la oportunidad, busca de Dios y Él va a suplir todo. Si tienes la oportunidad de ser local, si tienes la oportunidad de vivir en una ciudad o en donde tú estés, yo quiero invitarte a que seas fiel también ahí, que seas fiel ahí, que seas fiel en cualquiera de las áreas donde Dios te puso, porque ahí es donde Dios te va a usar, es donde Dios te quiere. Si Él te quisiera en otro lugar, ya lo hubiera hecho, pero si tú eres fiel en eso poco, en ese lugar donde vas a ver, muchas de las veces ahí es donde la necesidad es más fuerte. Claro. Porque, vaya, te puedes dar cuenta que muchos hoy en la ciudad están siendo arrastrados a formas de pensamiento, a idolatrías, a brujerías, a las drogas, al alcohol, a la prostitución. Hay muchas cosas que se mueven en nuestra ciudad locales. Entonces, busquemos establecer ahí el reino de Dios en fe. Amén. Y creyendo que Dios aún sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue salvando a aquellos que para muchos de nosotros, ¿verdad? Incluso para muchos, puedo decirlo así, para muchos cristianos, para muchos hermanos, hay mucha gente que no sería digna, incluso a veces decimos, ay, ese, porque no quiere entender, pero esa no es la actitud que debería de tomar un hijo de Dios. Claro que es la de la misericordia, la del perdón y la de darte la oportunidad de ser esa extensión de Dios. Esa extensión, amén. Pues estamos muy cerca de nuestro seminario. Sí. Tenemos en las fechas 30, 31 y 1 de agosto. Aquí en la Iglesia del Señor, la ubicas. Te esperamos si quieres ser parte de este gran evento. Siempre hay mucha palabra, muchos milagros. De hecho, va a haber una noche de milagros, hablando del poder de Dios y de lo que puede hacer a través de sus hijos. Creo que si necesitas un milagro, puedes venir. Pero si puedes ser instrumento para dar un milagro, también te esperamos. Y está lo del velódromo olímpico que hemos estado hablando a través del tema de esto, el 2 de agosto. Estoy muy feliz y sé que mi Dios en el cielo también está muy emocionado, igual que todos nosotros, por este evento del velódromo. Esperamos que la obra de Dios se siga expandiendo y que tanta gente pueda recibir de Él ese día. Así que si quieres ser parte de esto, también puedes contactarte con nosotros para que sepas cómo puedes llegar, se te va a pedir, si es que te tenemos que dar pues algo para el acceso, pero ahí te esperamos. Por favor, manda ahí mensaje, llama, o puedes venir aquí a las oficinas de la iglesia y estaremos esperándote. Y pues esto fue todo por nuestra parte. Esto fue Levántate y resplandece.